Gloria a Dios, gloria a Dios. Hermanos, Señor les bendiga esta mañana. Qué bueno, hermanos, que el Señor nos permitió reunirnos una vez más delante de su presencia, ¿verdad? Y qué bueno que usted apartó este tiempo para venir a alabar y bendecir el santo nombre de nuestro Dios. Hermanos, por las cosas, el apóstol Pablo, hermanos, hablando a la iglesia de los tesalonicenses. Antes ahora vamos a leer, hermanos, nomás para hacer remembranza o para recordar, hermanos, esta parte de la escritura, para que no se nos olvide, hermanos, y cuando andemos como así medio que nos pega el desánimo, entonces mirar, hermanos, aquí en la escritura y recobrar ánimo. 5.1 de la carta a los tesalonicenses, la primera carta dice, pero acerca de los tiempos y de los momentos, no tenéis, hermanos, necesidad de que yo os escriba. ¿Verdad? Fíjense nomás el tiempo que estamos viviendo. No, dice el apóstol Pablo, no tienen, hermanos, necesidad de que yo escriba, que estamos viviendo tiempos malos, ¿verdad? Porque vosotros sabéis que el día del Señor vendrá, así como ladrón de noche, que cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción, de repente, como los dolores de la mujer preñada, y no escaparán. Dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sobrecoja como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen, y los que están borrachos, de noche están borrachos. Amén. Mas nosotros, que somos del día, estemos sobrios, vestidos de cota de fe y de caridad y la esperanza de salud por el yermo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salud por nuestro Señor Jesucristo, el cual murió por nosotros para que o que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Hermanos, no hay necesidad, hermanos, que se nos diga. Pero sí el apóstol Pablo vio la necesidad de estar repitiendo las cosas para que no se nos olvide. Una de las cosas bien tremendas, hermanos, es cuando el aburrimiento llega a nuestras vidas. El aburrimiento de asistir a los cultos, de leer la palabra de Dios, de orar, porque siente como que cayó en una rutina y así hace sentir, hermanos. ¿Por qué? Porque no hay esa búsqueda sincera del Señor. Así que, hermanos, eso quería leerle nada más para que enfoquemos que por lo que vemos no hay necesidad que nos digan que los tiempos son malos. Amén. Así que Lucas 23, verso 34, hermanos. Dice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y partiendo sus vestidos, echaron suerte. Dice, amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Porque no saben lo que hacen, dice, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor nos ayude esta mañana, hermanos, a poder ver algo, lo que el Señor quiera darnos, hermanos. Porque es bien importante, hermanos, entender lo que el Señor quiere decirnos, hermanos. El Señor Jesús, Él siendo Dios y en su plan divino y eterno, Él sabía que a eso había venido al mundo. Dios sabía a lo que había venido. Al manifestarse en carne, hermanos, el Señor vino a morir y en medio de y por medio de ese sacrificio
perdonarnos. Es por eso que el Señor exclama, dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Verdad? Amén. Amén. Y el Señor se refería exclusivamente al pueblo de Dios, al pueblo judío, ¿verdad? Pero si nosotros leemos, hermanos, ahí en Isaías 53, dice del 11, del trabajo de su alma verá y será saciado. Con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los perversos, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Orado, haber pedido por los transgresores, ¿verdad? Gloria al Señor Jesús. Entonces, hermanos, podemos ver, hermanos, que el Señor, al hacer ese acto, Él estaba perdonando a aquellos que le hicieron aquello, hermanos. Amén. Porque, hermanos, si nosotros entendemos que lo que los hermanos judíos hicieron, ¿lo hicieron en qué? En ignorancia. Mire, ahí en Hechos 3:17, hermanos, dice, el Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo, Jesús, al cual vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, juzgando él que había de ser suelto. Mas vosotros al santo y al justo negasteis y pedisteis que se os diere un homicida, y matasteis al autor de la vida, al cual Dios ha resucitado de los muertos, de lo que nosotros somos testigos. Y en la fe de su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, ha confirmado su nombre, y la fe que por él es, ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros príncipes. Empero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de, ¿qué? De padecer. ¿Amén? Entonces, nuestros hermanos judíos hicieron las cosas en ignorancia, ¿sí? Y es por eso que el Señor en ese acto dijo, por medio de esto, no les voy a traer juicio. Y perdonó, hermanos, ese acto. Pero también, hermanos, podemos ver la escritura, hermanos, ahí en Romanos, para completar esta parte, hermanos. Dice 11:27, 11:26, dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que quitará de Jacob la impiedad. ¿Ah? Y este es mi pacto con ellos cuando quitare sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, mas cuanto a la elección son muy amados por causa de los padres. Porque sin arrepentimiento son las mercedes y la vocación de Dios. Porque como también vosotros en algún tiempo no creísteis a Dios, mas ahora habéis alcanzado misericordia por la incredulidad de ellos, así también estos ahora no han creído, para que por la misericordia para con vosotros, o sea, la iglesia, ellos también alcancen misericordia. Amén. Porque Dios encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos. Aquí dice, porque sin arrepentimiento son las mercedes de Dios, dice, ¿verdad? Y la vocación de Dios. Entonces el pueblo de Israel, hermanos, no tendría por qué arrepentirse, hermanos, de la muerte del Señor Jesús, porque, hermanos, ellos lo hicieron en ignorancia, pero era parte del plan del Señor.
de lo que ya estaba escrito, de lo que leímos ahorita ahí en Hechos, ¿verdad? En Hechos, ¿qué leímos? 3:17 leímos, ¿verdad? ¿Y qué decía? Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia habéis hecho como también vuestros príncipes. Y cuando habla así, hermanos, acuérdense en 1 Corintios 2:7, 2:8 dice, porque si, dice 2:7, 1 Corintios 2:7 dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Amén. Entonces, hermanos, todo esto lo hicieron, hermanos, en ignorancia. Es por eso que el Señor en la cruz dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero en cuanto al misterio de Israel, hermanos, cuando el Señor venga y quite esa venda, entonces van a reconocer al Señor. Ellos van a creer al Señor de diferente manera a nosotros. Nosotros ahorita creemos por fe. Ellos van a creer por vista cuando les sea quitado ese velo y que reconozcan al Señor en aquel día. Cuando le digan qué son esas manos, esas marcas en tus manos y en tus costados. Y el Señor va a decir, me la hicieron en casa de mis amigos. Amén. Amén. Hermanos, es bien importante en nuestra vida, ahora hablando de nosotros en la iglesia, hermanos, qué tan importante es que nuestro corazón esté sano, que nuestro corazón esté limpio, que nuestro corazón no sea un bote de basura, guardando rencores, guardando resentimientos, hermanos. Una cosa era cuando nosotros no conocíamos al Señor y vivíamos en ignorancia, pero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia, o sea, manda a todos los hombres en todos lugares que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia por aquel varón al cual determinó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y así como oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, otros decían, te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió en medio de ellos. Mas algunos creyeron juntándose con él, entre cuales también fue Dionisio, el del Areópago y una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Pero miren, hermanos, el Señor llegó a nuestra vida cuando nosotros estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Dice que estando nosotros muertos, Él nos dio vida. Estábamos sin Dios y sin esperanza. Y vino el Señor y pasó por alto los tiempos de nuestra ignorancia, pero nos dijo, porque nos arrepintamos, ¿verdad? Amén. Dice, pero Dios, habiendo disimulado, o sea, pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, o sea, denuncia a todos los hombres en todos lugares que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia por aquel varón al cual determinó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amén. Entonces, hermanos, nuestro corazón no es un bote de basura, hermanos. El Señor sabe y conoce, hermanos. Antes, cuando vivíamos sin Dios y sin esperanza, andábamos como los animalitos, por instinto, por lo que se me antojaba, por lo que quería, por lo que pensaba y arrancábamos, sin meditar, sin pensar, sin analizar que lo que estábamos haciendo nos llevaba derechito a la muerte. Pero todo era para satisfacer, ¿qué? La carne, los deseos, las concupiscencias, hermanos. Pero ahora, hermanos, que el Señor llegó a nuestra vida, mire, en Romanos 7, amén. Dice el 7, verso 7. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado?
en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino que por la ley, por los mandamientos del Señor. Antes no sabía que aquella cosa era pecado. Y así vive todo el mundo, diciendo que no es pecado tener dos mujeres, que no es pecado, que no es malo tener relaciones fuera del matrimonio o antes del matrimonio. ¿Verdad? Así vive el mundo. Pero nosotros ya no vivimos bajo las reglas del mundo, sino bajo las reglas de Dios. Acuérdese que el Señor cambió de la ley de la gracia cuando dijo: oísteis que fue dicho a los antiguos, mas yo digo ahora. ¿Verdad? Y entonces, hermanos, nosotros por la ley, por la palabra del Señor, ahora conocemos lo que es malo. Porque antes sí teníamos una noción de lo que es malo, pero muy general. Pero ahora, en lo específico, podemos ver en la palabra del Señor que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta como pecado. Fíjense, cosas así tan tremendas. Pero una de las cosas que hay, hermanos, y que el Señor nos pidió, es que no guardáramos en nuestro corazón, hermanos, rencores. Amén. Que el Señor nos ayude, hermanos, a no hacer eso, hermanos. Gloria a Dios. En el capítulo 5:44 de 5:43 de Mateo, hermanos, vamos a leer ahí. Dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que el sol salga sobre malos y buenos, y que su sol salga sobre malos y buenos, y llueva sobre justos e injustos. Dice: porque si amareis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si abrazareis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos. En los cielos es perfecto. Amén. Entonces, hermanos, el Señor dice que seamos maduros en nuestra manera de pensar, hermanos. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Son cosas, hermanos, bien elementales que debemos nosotros. Nosotros ya no estamos en ignorancia, hermanos. Ahora, por causa de las cosas de Dios, por causa de la palabra de Dios, conocemos lo bueno y lo malo. Y mire lo que dice 2 de Pedro 2:21, hermanos. Dice: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, se tornara, o sea, tornase atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro se volvió a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Hermanos, esto es cuando ya se hacen las cosas con conocimiento de causa. La Escritura dice que si nosotros no perdonamos, el Señor tampoco nos va a perdonar. La característica de los hijos de Dios, hermanos, es el amor y la justicia. Y empezamos, hermanos, por la casa, porque la Escritura dice, ¿cómo dice? Que es menester que el juicio empiece por la casa, y nosotros somos la casa, los hijos de Dios, y tenemos que empezar con nosotros. Amén. Amén. Entonces,
Qué tremendo es para nosotros, hermanos, que en un tiempo caminamos en ignorancia y Dios pasó por alto esos tiempos de ignorancia, y ahora por causa de la ley, por causa de la palabra del Señor, conocí lo que es pecado. Pero si me vuelvo del mandamiento de Dios, dice el Señor, mejor les hubiera que no me hubieran conocido. Mejor les hubiera valido, dice, así, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, tornase atrás del santo mandamiento que les fue dado. Hermanos, hay mucho hoy en estos tiempos. He visto mucho desprecio, mucho odio, mucho rencor en los corazones de las personas, a falta de perdón. Hermanos, quizá nosotros somos muy duros a la manera de corregir a nuestros hijos, o al revés, somos muy blandos para corregir a nuestros hijos. Muchas veces debemos preguntarnos cómo actuaría el Señor en mi situación, porque la Escritura da razón, hermanos, de todas estas cosas. Aún, hermanos, cuando nosotros tenemos odio y rencor, hermanos, nomás para que vean, hermanos, qué tan delicados son las cosas y que no entendemos muchas veces. Vosotros, maridos, semejantemente habitad con ellas según ciencia, según el conocimiento de Dios, ¿verdad? Dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a herederas juntamente de la gracia de la vida. ¿Pero para qué dice? Para que vuestras oraciones no sean impedidas. Amén. Se trata de cómo tratamos a la mujer, hermanos. Los esposos que tienen mujeres, esposas que no son cristianas, hermanos, muchas veces es cuando más se debe remarcar eso, hermanos. Y sé que es lo más duro muchas veces, pero, hermanos, en nosotros habita el amor del Señor, y nosotros debemos dar testimonio de quién habita en nosotros, y no podemos hacer ásperos con nuestras mujeres, con nuestras esposas. Tenemos situaciones todos, hermanos, pero antes de decir, todos los días ofendemos de lengua, de palabra, hermanos, pero la Escritura dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿verdad? No te acuestes enojado con nadie, mucho menos con tu compañera, mucho menos con tus hijos, con nadie, con un hermano, con nadie. Debemos cuidar mucho esa parte, hermanos. ¿Para qué dice la Escritura? Para que nuestras oraciones no sean impedidas. Ese es el amor de Dios, hermano. Entendemos que cuando nuestras esposas no caminan en el camino del Señor, es cuando más debe salir el hombre de Dios en nosotros, para que el diablo no tome lugar ahí. Que el Señor nos ayude a entender esta parte, hermanos, porque, hermanos, tenemos que aprender, hermanos. No somos muy dados, hablando del hombre en general, de que el hombre ande pidiendo perdón, pues. No, si me la hizo, que me la pague. Y si él la hizo, él me tiene que pedir perdón a mí, ¿verdad? No entendiendo, hermanos, muchas veces que el perdón le sirve más a la persona agraviada que al que agravió. Porque si alguien me ofendió a mí, y si yo decido en mi corazón perdonarlo, me voy a librar de esa carga. Y no voy a andar pensando, este me ofendió y este no sé qué, y ahí ando con la carga en mi corazón. ¿Sabes qué? Yo dejo esa carga en manos del Señor. Señor, ten. Yo no quiero sentir nada en contra
ya sea de mi hijo, de mi hija, de mi esposo, de quien sea, Señor, perdóname, ayúdame, te necesito. Porque al momento de nosotros pedir perdón al Señor, la palabra del Señor es muy clara que dice, porque si no perdonas a los que te ofenden, yo tampoco los perdonaré, dice. Queremos que sucedan cosas en nuestra vida, pero hay ese estorbo en nuestra vida que la traemos ahí como una mochila, un peso de pecado, hermanos. Necesitamos aligerar nuestra carga, necesitamos buscar del Señor, necesitamos tener más comunión con el Señor por medio de su palabra para que podamos entender algunas cosas. El Señor viene en su infinita misericordia, como Él ya sabía a lo que venía cuando se manifestó en carne, dijo, Señor, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Amén. Entonces, Él en ese acto perdonó al pueblo de Israel. Pero nosotros como iglesia, cada vez que hacemos algo malo, es como si crucificáramos al Señor otra vez. Porque por causa de nuestros pecados, Él fue crucificado y cada vez que pecamos, hay de cuenta que otra vez. Debemos ser conscientes, hermanos, que no somos perfectos, que la regamos, que tenemos carácter, que somos carne, pero también, hermanos, ser conscientes que el Señor nos da el poder para poder amortiguar nuestra mente, nuestro corazón, y al poder permitir que Dios trabaje en nuestra mente, vamos a ponerle freno a la carne. Aléjese de Dios un mes, 2 meses, y al rato anda hablando como la gente del mundo. Actúas con la gente del mundo, te expresas como la gente del mundo. Actúas, vives, piensas, caminas, todo como la gente del mundo, porque te alejaste. No, el Señor no se alejó, nosotros nos alejamos del Señor. Y en ese estado es bien fácil, pues ya no voy a la iglesia, voy a ver con aquel que me la debe. Qué tan difícil se nos hace a nosotros, hermanos, pedir perdón. Qué tan difícil se nos hace a nosotros perdonar. O le gusta andar cargando con un bote de basura en el lomo ahí, todo el día y noche, enrojados con este, y con Juan, y con Pedro, y con... El único daño es para nosotros. Hay situaciones, hermanos, que ciertamente no están en nosotros arreglarlo, hermanos. No, yo no puedo cambiar el carácter de mi esposa, pero Dios sí. Pero yo tengo que influir en mi esposa para que se haga, para que se lleve a cabo eso. ¿Cómo? Pues siendo buen hijo de Dios. Y si el Señor no le place cambiar el carácter, si se va a quedar así, pues que yo no sea afectado por el carácter de mi esposa, de mi hijo, de mi hija. Porque muchas veces nos desesperamos porque no cambia, y al rato nosotros, en vez de que ellos se conviertan a nosotros nos convertimos a ellos, ¿verdad? Entonces debemos tener mucho cuidado, hermanos. Acuérdense, mire, ahí en Hebreos 2, hermanos, esto tiene que ver, hermanos, cuando uno anda cargando algo y nomás lo anda cargando porque no lo quiere soltar. Porque está esperando que aquel venga y le pida perdón. Dice en el verso 14, seguid la paz con todos. ¿Verdad? ¿Qué es lo que trae el perdón? El beneficio del perdón, o sea, es la paz, la tranquilidad. ¿Verdad? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y lo dice, mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios. ¿Verdad? Que ninguna raíz de amargura brotando os impida y por ella muchos sean contaminados.
Hermanos, ¿qué pasa en una caja de tomates si usted echa un tomate podrido ahí? Son muchos tomates buenos, pero uno podrido. Ese podrido termina por afectar a toda la caja de tomates si no lo apartas, ¿cierto? Y en este caso, cuando en una casa hay una persona, hermanos, enferma, hay una raíz de amargura, algo que brota, que se basta. Entonces, no es agarrar a la persona sino que salga esa raíz, sacar esa raíz de amargura que hay en su corazón. Porque si no, en una casa donde hay una persona amargada, ¿verdad? Que a todos amarga, a todos contamina. Y en un templo donde hay una persona de esa forma, hermanos, también, hermanos, afecta. Porque anda hablando del pastor, anda hablando de la hermana, y luego ¿a qué le pasa a qué? Harto. Contamina a los demás hermanos. Y esa raíz de amargura, si no se detecta a tiempo, puede echar a perder a toda una congregación. Debemos cuidarnos, hermanos. Y esas raíces de amargura brotan de así por cosas simples muchas veces. Y se van creciendo, y la raíz y llama raíz porque va profundizando hasta que está bien enraizada y toma lugar y toma fuerza en la persona. Y en es como cuando alguien se va de una congregación, pues, ¿verdad? Porque no sé qué le hizo el hermano, la hermana, el pastor. Y luego llega otra congregación y mira alguna cosa y luego empieza a hablar, porque ya trae eso arrastrando desde allá. Y luego ahí anda arrastrando esa raíz de amargura, contaminando a otros. Así que la Escritura dice, mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, porque la raíz de amargura te aparta de la gracia de Dios, y aparte dice, contamina, que ninguna raíz de amargura brotando os impida, y por ella muchos sean contaminados. O sea que la raíz de amargura te impide a que camines con Dios, pero no nomás te impide a ti, sino que contamina a los demás. ¿Qué tan fuerte es la influencia de nuestra familia, la familia que no camina con Dios? Hablando en general, que digan, no, miren, el domingo vamos a hacer algo, de cuando nos juntamos, y empieza la familia, ¿verdad? La influencia de la familia. Pero cuando nosotros estamos fuertes en nuestras convicciones, no, sí voy a venir, carnal, sí voy a venir, hermano, sí voy a venir, nomás que primero voy a hacer esto, tengo culto los domingos o tal día, pero aquí voy a estar, nomás terminando el culto yo me vengo. La influencia es qué tanta influencia tienen las personas que nos rodean, los círculos más cercanos en nuestra vida. ¿Qué tanto es eso? Entonces, ahora, hablando en ese plan, pero ahora qué tanto me contamina a mi familia que no es cristiana a mí. Lo que hablan, el carácter, el humor. Ya no vas a estar esperando que digan algo para reaccionar así de repente, porque ya tu mente y tu corazón ya están dispuestos, como predispuestos así. Entonces, pues por eso es bien importante, hermanos, en la mañana la oración. Es la base del día, de cómo vas a caminar todo el día. Y cada vez que, Señor, perdona a mi esposa, perdona a mi hijo, ayúdala. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Aunque usted parece que Dios no hace nada, Dios está trabajando, hermanos. Y de alguna forma, si usted no ve cambio en ellas, cuando usted se entrega al Señor, el Señor está trabajando en usted para moldear su carácter,
el carácter de nosotros. Porque nosotros estamos ore y ore y sí, y no vemos ningún cambio. Pero sin darnos cuenta, nosotros al meternos en ese círculo de oración, en esa disciplina, aunque no vemos el cambio en nuestra familia, porque solamente Dios sabe cuándo, Dios está trabajando en nosotros y somos más tolerantes y hay más amor y hay más, somos. De otra forma, siempre estamos esperando que hagan algo para, pues tú y yo, ya, ¿ah? Y el Señor no quiere eso. Pero una de las claves de las cosas del Señor, hermanos, es el perdón, el pedir perdón. Muchas veces, aunque uno, yo de repente con las niñas, de rato, ¿sabes qué, mija? Perdóname, pero y ahí andan, como si no hubiera pasado nada, ahí andan. Pero hermanos, aunque no se nos pase, hermanos, porque es bien importante también, hermanos, que las palabras son peor que los golpes, hermano. Entonces, si ofendiste a tus hijos, a tus hijas, a tu esposa, es importante que ya al rato te habla bien y se olvida, pero eso queda ahí, va quedando ahí. No hay como, ¿sabes qué? Mira, perdona, me dije esto, pero me colmas de repente y hay cosas que sobrepasan y tampoco soy de fierro, pues. Entonces, perdóname por lo que te dije, pero o sea, que no quede ahí por nosotros, pues. Nuestro corazón no debe de ir acumulando cosas. Y la otra la regué, pero ahí se la va a pasar. Es lo que piensa uno, ahí se la va a pasar. Y a lo mejor otro día te habla bien, pero todas esas cositas van como que como una semillita se va llenando, hasta el momento que explota. ¿Por qué? Porque no supiste curar en el momento esa herida que hicimos, que provocamos. Aunque muchas veces pareciera que a los que ofenden son los que tienen que pedir perdón. Pues ¿por qué yo? Pues si ellos, pues sí, pero en ti vive el Señor, en ti vive el Señor. Tú eres el que debe dar testimonio de que el Señor vive en ti. Ellos no, porque no conocen a Dios. Y en eso la gente se fija mucho. ¿Cómo mira este? Y la gente es muy buena para señalarnos, ¿sí o no? Entonces, que el Señor nos ayude, hermanos, a ver y a entender, hermanos, qué tan importante es el perdón. En aquel día dice, yo tampoco. El que se avergüence de mí, Señor, yo también me avergonzaré delante de mi Padre en aquel día. Y el que no perdona, yo tampoco lo voy a perdonar. Y así es muy explícito y bien fuerte la palabra del Señor. Que el Señor nos ayude, hermanos. Porque no somos, mande. Sí, no somos, no, la verdad que tenemos nuestro carácter así, pero luego te das cuenta cuando alguien está se va alejando de las cosas del Señor, porque ya esa paciencia, ese amor, como que se va agotando, y ya hay un momento que en cuanto estás esperando que te digan algo para reaccionar, ya no eres como antes, como que. Entonces, cuando nos esté pasando eso, hermano, ya sé, oración y empezar otra vez, porque hoy en este tiempo, hermanos, por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará y se está enfriando, hermanos, porque a nuestro parecer y a nuestro juicio no estamos viendo como un cambio en lo que hacemos o por quien estoy orando. Hermanos, no depende ni del que quiere ni del que corre, sino de que Dios tiene misericordia. Pero nosotros, al ejercitarnos y al seguir orando por ellos, los más beneficiados somos nosotros. Se va moldeando nuestra vida, nuestro carácter. El Señor va trabajando en nosotros. Nosotros estamos orando y volteando para allá, sin entender que el Señor está moldeándonos a nosotros para ser más tolerantes, para aprender a decir, perdóname aunque me hayan hecho, a mí aunque me hayan, perdón. Entonces, vamos, la verdad que el Señor nos ayude, porque eso es lo que están viendo de nosotros aquellos que nos rodean. Y este es el cristiano, este es el pastor, este es el de este, y empiezan a decir cosas, pero por causa de que como que se va acabando el parque de nosotros.
hasta que al rato ya nomás, pues tú qué. Qué tanto amor del Señor en nosotros. El Señor dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Se humilló hasta la muerte y muerte de cruz por amor a usted. Y nosotros no podemos soportar una cara chueca porque, ay, nos andamos muriendo. Ay, es que no me saludó el hermano. Ay, el pastor no me saludó y no sé cuántas cosas más. Y ya, por eso dejó ir a la iglesia, por eso dejó de decir, hermano, hay que ser más maduros en nuestra manera de pensar. Porque antes estábamos así nosotros, muertos en nuestros pecados, en ignorancia, hacíamos lo malo. Ahora no, ahora ya sabemos lo bueno y lo malo. Y el Señor espera que nosotros pongamos por obra lo que hemos aprendido, amén, lo que hasta ahorita hemos caminado. Amén. Mis hijos, mis hijas, ¿qué hacen? Y es bien importante, hermanos, porque muchas veces, yo he escuchado, hermanos, ya ni oro por ello, yo pues, oye, ¿por qué no? A lo mejor cuando estaban chiquitos, aquí los cuidabas, pero ahora ya crecieron. Y hoy más que nunca ocupan de nuestras oraciones nuestros hijos, cuando ya no están a tiro de piedra, así, ay, ¿dónde está? Ahí está el niño, ahí anda jugando. Ya crecieron, ya, ahora más, con más, Señor, mi hijo, mi hija, ayúdalo, donde ya no lo puedo ver, no alcanzo a ver, no sé dónde anda, pero tú sí sabes. Qué bueno sería, hermanos, que nuestros hijos estuvieran aquí. Qué bueno sería, hermanos, que ellos conocieran. Pero para Dios no hay imposible, hermano. Para Dios no hay imposible. Pero ¿en quién llegó la palabra? En nosotros, y en nosotros tenemos que trabajar en ellos. No deje de orar, no deje de orar por ellos. Ore, pida, clame, llore, gima hasta que el Señor escuche su oración. Hasta que el Señor escuche nuestras oraciones. Todo es posible al que cree, hermanos, dice la palabra del Señor. Al que cree, todo es posible. Pero primeramente necesitas creer. Dice, Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero ¿cómo? Creer es obedecer, vivir, hacer las cosas del Señor. Y el Señor en su tiempo va a hacer lo que tiene que hacer. Amén. Que el Señor nos ayude, hermanos, porque hasta este día el Señor nos ha cuidado, nos ha guardado, nos ha dado tantas cosas. Como estábamos antes, mira, con los que antes nos llevábamos, ya muchos se fueron. Y gracias a la misericordia de Dios, aquí estamos, usted y yo. ¿Sí o no? Estamos bien. Si el Señor no nos hubiera rescatado, hermanos, a lo mejor ya ni existiéramos. Ya no estuviéramos por la vida tan desordenada que llevábamos. Que el Señor nos ayude. Así que, hermanos, vamos.